Hola, buenos días. ¿Cómo están, familia, amigos? Que Dios les bendiga. La verdad que es un inmenso privilegio nuevamente ver las misericordias de Dios en un día más. Gracias al Señor porque nos ha prestado un día hermoso, un día opaco, pero con brisa. Y independientemente de cómo sea el día, debemos darle la honra a Él porque sin Él no somos nada y a través de Él es que tenemos la vida. Pues esta mañana yo quiero compartirles una palabra de vida, siempre tratando de hablar conforme a lo que estamos pasando en este tiempo. Y esta mañana yo quiero compartirles en el libro de Hebreos capítulos 11, y vamos a hablar un poco de la fe que tenemos que tener en este tiempo, la fe que tiene que estar cimentada en Jesucristo y no en el hombre y no en lo material. Y quiero leerles la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar en este momento para que Dios nos ilumine, para que sea Él hablando, que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi persona y nos edifiquemos y aprendamos un poco de esto de esta mañana. Padre y buen Dios, gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de poder amanecer, de vivir, y te suplicamos en este momento que seas tú, Espíritu Santo, hablando. Ayúdanos a entender que sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a levantarnos, Padre, y poder, Señor, hacer muchísimas cosas en tu nombre. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes el control de todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces hablábamos de la fe, que la fe dice que es la certeza, una seguridad y convicción. Convicción es seguridad de lo que nosotros esperamos. Hablábamos hace poco con mi madre, comentábamos qué era convicción. Convicción realmente es eso, seguridad pues de algo que usted espera. Siempre lo hemos dicho, pues como cuando usted está trabajando, usted hace algo, usted tiene la seguridad de que al final de esos 15 días o el mes, pues usted va a recibir su recompensa. Y así mismo en la palabra de Dios, en la vida del cristiano, pues nuestra vida tiene que estar cimentada. Desde el momento que hemos dicho que somos cristianos, somos creyentes, hemos creído en Jesucristo, esperamos que nuestra fe nos va a llevar a esa vida, a esa nueva vida que el Señor Jesús nos declara en la palabra, que esa salvación, que realmente ya no va a ser de sufrimiento como en esta tierra, como es tanta esa situación que estamos pasando, este virus que está pasando mundialmente. En cada familia, en cada hogar están siendo gente infectada. Sabemos que es difícil, pero si tenemos esa fe vamos a salir adelante. Y yo quiero llevarlos también al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos capítulo 5, donde dice que el Señor sanó a la hija de un principal y a una mujer de flujo de sangre. Yo creo que ya he escuchado esta historia, y dice la palabra en el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 21: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se unió alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Solo veamos acá lo que el Jairo le dice al Señor: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella y será salva. Desde ese momento ese hombre estaba teniendo convicción, ese hombre estaba teniendo fe, que su hija no estaba ahí con él, su hija estaba en su casa, y él le dijo al Señor Jesús: Señor, si tú vienes conmigo y tú pones su mano en ella, ella va a ser sana, va a ser salva. Entonces luego dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ven, que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?
pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, estas historias nos demuestran que hay un Dios real, que si usted y yo tenemos fe en estos tiempos de aflicción, pues la voluntad de Dios se va a cumplir. Dice la misma palabra que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Realmente no sé por qué situación usted puede estar pasando. No sé qué enfermedad, qué problema legal, qué problema familiar, qué problema matrimonial, qué problema con sus hijos puede estar pasando. Pero si usted declama a Dios de corazón, si usted busca a Jesucristo como lo hizo Jairo, y dijo: Señor, si solamente vas y pon tu mano sobre mi hija se va a sanar. Si usted y yo hacemos como dice que esta mujer de flujo de sangre dijo: con solamente tocar el borde de su manto, yo seré salva, el Señor va a hacer la obra en nuestras vidas. Esta mañana, esta tarde, yo quiero dejarles en su corazón que la fe mueve montañas. Dice la palabra de Dios, el Señor le dijo a sus discípulos: si tuviera fe como un grano de mostaza, le dijeras a este monte: muévete de aquí para allá o vete de aquí para allá. Hay varias versiones y se moverá. Ahora usted va a decir: ¿y cómo? Yo no he visto un monte moverse, no he visto el volcán de Santa Ana moverse para allá, o el cerro de aquí de este lado para allá. No, son parábolas en las cuales dice el Señor que si usted y yo tenemos fe, Dios, ¿cómo lo va a hacer? No sabemos, pero va a poner gente, va a mandar, qué sé yo, alguna situación en la cual las cosas van a pasar. Usted está necesitando algo en este momento, usted está necesitado de algo, clámele. Jeremías 33:3 dijo: clama a mí que yo te responderé, le dijo el Señor a Jeremías. Entonces, usted y yo tenemos que hacer en el momento de la aflicción, en el momento de la necesidad, demostrar esa fe y clamarle a Dios. Saber que la vida del cristiano no es fácil, no es sencilla, porque vamos a ser probados por el Señor, y a la vez, si usted y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios, pues vamos a poder entender que realmente esto es para nuestro crecimiento. No, esto no es para decir: Dios es malo, Dios, ¿dónde está Dios? No, sino que usted tiene que verlo con el ojo espiritual. Si usted lo ve con el ojo espiritual, usted va a entender que esta situación, este problema, es para bien, para su vida, porque después que usted haya pasado la prueba, dice, viene la calma. Después de la tempestad viene la calma. Entonces, esta mañana yo le digo en su corazón, ante cualquier necesidad, busque la palabra de Dios, aquí está. Y acuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios. Acuérdese de que no somos cristianos por decir que somos cristianos. Somos cristianos porque realmente hemos creído en el poder de Dios, en ese Dios de lo imposible, en ese Dios que hace milagros, en ese Dios que obra, en ese Dios que provee, en ese Dios que proveyó allá vino, transformó agua en vino, ese Dios que proveyó el maná en el desierto, ese Dios que sanó a su hijo, ese Dios que sanó a su esposo, ese Dios que le sanó ese problema que usted tenía, esa enfermedad, ese Dios que le solucionó esa situación legal. A ese Dios hablamos, al cual tenemos que tener esa fe. Hay tantas historias en la palabra de Dios de gente que demostraron esa fe. Tenemos la parábola, la historia de Jonás, que también Jonás quiso hacer lo que él creía. Él se quiso desviar, se quiso ir del camino, lejos de donde Dios lo estaba llamando, pero Dios lo pudo encontrar. Y algo que tenemos que tener bien en cuenta y bien seguros es que Dios no puede ser burlado. Usted y yo, si estamos necesitando algo, no podemos estarle clamando a Dios y haciendo con otra mano otra cosa, porque entonces esa prueba va a ser demasiado larga y su fe va a ir decayendo más. ¿Por qué? Porque va a decir: bueno, ¿dónde está Dios? Pero si es que no está haciendo la voluntad de Dios. Este hombre y esta mujer buscaron genuinamente a Dios. Jairo buscó genuinamente a Dios y le dijo: Señor, si con solo tú pones tu mano sobre mi hija, se va a sanar. La mujer dijo: con solo tocar el borde de su manto voy a ser sana. Entonces,
tenemos que tener una fe genuina, una fe transparente y saber que sí, no somos perfectos, pero que Dios conoce nuestros pensamientos y que no hay nada oculto para Dios. Así que yo le dejo en su corazón esta mañana que clame y quitémonos esos prejuicios de que no tenemos que decirle a la gente que nos ayude a orar o pedir. Pida oración. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí estará Él. Y no vamos a decir que el hermano fulanito, la hermana fulanita o el grupo aquel por el cual estuvieron orando, Dios hizo la obra, sino que no, Dios mira. Cuando la gente se pone de acuerdo, dice, bueno, estos han tocado mi corazón, estos han tocado para que yo les pueda sanar a esta persona y Dios va a hacer el milagro. Así que les dejo en su corazón esta mañana. Espero que sea de bendición esta palabra, este medio devocional, y que nos acordemos que esa mujer tuvo 12 años, escuche bien, porque tal vez usted va a decir, está pensando, puchica, pero yo tanto tiempo que he estado clamando y no pasa nada. Dice la palabra aquí en Marcos 5, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea, demuestra que podemos tener todo lo que podemos tener en esta tierra, las comodidades que podemos tener, pero nada es suficiente. Alguna enfermedad, algún problema, algún problema sentimental, familiar, que esté pasando por años y no vea solución. Solamente tenemos que llegar ante Él genuinamente y saber que Dios puede hacer la obra. No se canse, siga adelante, siga orando, siga clamando, buscando la comunión con Dios, porque a su tiempo dice la palabra que todos vamos a cegar. Así es que le dejo esta palabra esta mañana para que usted pues la tome en el nombre de Jesús. Aquí la tomamos siempre, gracias al Señor por esto, porque nos enseña cada día más quién es Él, y ahí aprendemos a creer cada día más en Él. Así es que Dios les bendiga, sigamos adelante y sepamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios les bendiga, feliz día, feliz fin de semana, bendiciones.